Sí, estamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, precisamente uno de los protagonistas de los anuncios de hoy. Ministro, vamos a tener, por lo tanto, reforma tributaria en este mes, en junio, según ha anunciado el presidente. Buenos días. Así es, estamos trabajando a toda máquina en la preparación del proyecto, incorporando las ideas y las visiones que han surgido del proceso de consulta que hemos desarrollado, que termina ahora justamente este sábado. Así que hacia fines de este mes ya vamos a tener la visión del conjunto de la reforma tributaria, así como los primeros proyectos que la van a materializar. ¿Significa esto que la reforma entra en varios proyectos o entra de una sola vez al Congreso? Se va a presentar una visión de conjunto de todo lo que es la reforma tributaria, pero esta a su vez se va a separar en distintos proyectos dependiendo de las características de los impuestos, en algunos casos el estado de tramitación de algunas iniciativas anteriores y también el destino de los recursos. Dijo tres cosas fundamentales el presidente: gravar a los altos patrimonios, las rentas mineras y superar los requisitos legales. ¿Gravar los altos patrimonios significa impuesto a los superricos, dicho de otra manera, o no? Significa impuesto a la riqueza. Nosotros hemos señalado que acá no se trata de dirigir la reforma tributaria a ciertas personas, sino que el hecho grabado son los ingresos o es el patrimonio o la riqueza. Y por lo tanto esta va a ser una reforma tributaria que, a diferencia de la reforma del 2014, va a estar mucho más dirigida a las personas, donde las diferencias de ingresos son las que explican los diferenciales distributivos en el país. Ministro, cuando se habla de las rentas mineras, ¿se va a tomar, por ejemplo, el proyecto de royalty que se está tramitando en el Congreso o se parte con un proyecto totalmente nuevo? Todavía tenemos que definirlo, pero es evidente que respecto a este tema ha habido una evolución, hubo toda una discusión anterior que se concentró especialmente en el último tiempo en el Senado, donde surgieron proposiciones muy interesantes, donde se recogieron muchas ideas, así que vamos a tomar en cuenta ese trabajo previo. Hay un tema que preocupa a todas las familias que nos están viendo sin duda hoy día, que es la inflación, un tema muy acuciante. Se reiteraron algunas de las medidas que se han tomado en el ámbito de los combustibles, de la energía. ¿Es posible llegar a una inflación por encima del 10% este año, o cuál es la perspectiva que tienen ustedes y qué se puede hacer al respecto? Bueno, hoy día tenemos una inflación en 10,5% de acuerdo al último IPC. Y vamos a tener todavía cifras altas durante algunos meses. En pocos días más vamos a tener el informe de política monetaria del Banco Central, donde van a haber proyecciones, pero en general todas las proyecciones coinciden en que en el segundo semestre ya deberíamos empezar a ver una baja de la inflación, afortunadamente. ¿Se puede hacer más por controlar la inflación que lo que está haciendo el gobierno? Se lo pregunto, pues lo que se pregunta a la gente en el día de hoy: ¿qué puede hacer el gobierno para evitar que los precios sigan subiendo? Bueno, de partida tenemos que implementar algunas de las medidas que se han tomado. A veces uno se fija mucho en los anuncios, pero lo importante es que las cosas se materialicen. Y por ejemplo, ahora mismo estamos tramitando un proyecto que aumenta la disponibilidad de recursos del mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, que va a permitir que se continúe amortiguando el efecto del aumento de precios internacionales del petróleo sobre los combustibles para usos automotrices. También tienen que ingresar una propuesta sobre el gas licuado. Está en tramitación el proyecto que también contiene las alzas en las tarifas eléctricas, así que todo eso está actualmente camino. Hay algunas cosas que ya se han aprobado, pero las vamos a ver recién funcionando este mes. Por ejemplo, el aumento del ingreso mínimo, el aumento de las asignaciones familiares, el complemento, ¿cierto?, por el aumento de la canasta básica de alimentos. Entonces vamos a tener ahora muy pronto ya en los bolsillos de las personas reflejadas las medidas que se han ido tomando. Una de las críticas que se han hecho al nuevo proyecto para complementar el MEPCO, ¿no?, para evitar alzas tan bruscas en el precio de los combustibles, es que la banda va a permitir ahora que los precios suban cerca de 12 pesos a la semana y no 6 pesos o 7 como estábamos acostumbrados. ¿Por qué ocurre eso y por qué va a haber por lo tanto una alza mayor, aunque se apruebe el proyecto semana a semana? Eso es necesario para que la ampliación de recursos del MEPCO sirva para enfrentar situaciones diversas más exigentes que las que hemos tenido hasta ahora. En estos meses nos hemos encontrado, por ejemplo, que los precios internacionales de los combustibles, de los derivados del petróleo, han aumentado más que el petróleo mismo. Hemos tenido también un aumento del dólar, que también incide sobre los precios de importación de los combustibles. Entonces tenemos que estar preparados para ser capaces de amortiguar todo eso y no tener que volver en un mes más, en 2 meses más, a demandar más recursos, cuando en realidad todos los recursos, ¿cierto?, como sabemos, tienen también uso alternativo. Entonces
En ese sentido, ¿cierto?, los esfuerzos del gobierno se han orientado a, en el caso de la parafina, a reducir los precios, mientras que en el caso de los combustibles para usos automotrices, los automóviles, más bien el esfuerzo es para limitar los aumentos. ¿Rebajar el impuesto a los combustibles está fuera de cuestión? Rebajar el impuesto a los combustibles sería en este momento contraproducente, porque el impuesto específico tiene dos partes, tiene un componente fijo, que se mide en UTM por metro cúbico, y tiene un componente variable. Cuando los precios están subiendo como ahora, ese componente variable es negativo, o sea, reduce el impuesto. Y lo que ha ocurrido es que ese componente variable hoy día es más grande que el componente fijo. Entonces, en este momento, el sistema del impuesto específico de los combustibles está subsidiando los combustibles en Chile. Si se eliminara el impuesto de los combustibles, los precios de las gasolinas, del petróleo diésel, subirían. ¿Ah? Ministro, algunos parlamentarios también están diciendo el tema del proyecto de las tarifas eléctricas. Piden que haya un subsidio estatal, no solamente subsidio cruzado entre los consumidores. ¿Se puede estudiar eso o no hay recursos disponibles? Sí, lo que ocurre en el caso de las tarifas eléctricas es que en el país, afortunadamente, ¿cierto?, estamos experimentando un cambio estructural en la matriz energética, y eso va a determinar que hacia el mediano plazo las tarifas van a tender a bajar. Entonces, en general, todo el trabajo que se ha hecho con las tarifas ha sido evitar alzas a cuenta, ¿cierto?, de esas bajas posteriores que van a ocurrir. Pero tenemos que entender, ¿cierto?, que los recursos del fisco no son ilimitados, tenemos que poder priorizar, y por esa razón, ¿cierto?, vamos tratando de ir combinando esto, dándole consistencia a estas distintas medidas que se van tomando respecto de distintos precios que enfrentan las familias y que sienten muy claramente en su bolsillo. Mario Marcel, ministro de Hacienda, muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros. Buenas tardes. Bien, muchas gracias y buenas tardes a todos. Ahí están entonces las palabras del ministro de Hacienda comentando algunos detalles sobre esta reforma tributaria, que por lo tanto se ingresaría con un marco, pero con varios proyectos también diferenciados, y también sobre lo que se va a hacer en los temas de inflación. Ustedes escucharon ahí, por ejemplo, su explicación de por qué no sería buena idea en este momento cambiar el tema del impuesto específico a los combustibles, sino que se va a mantener esto de intentar inyectar mayores recursos al mecanismo de estabilización para por esa manera poder amortiguar entonces las alzas. Sí, fue un momento de inflexión dentro del discurso cuando el presidente anuncia lo que se hizo con las parafinas, por ejemplo, claro, de la cantidad de gasto que significaba. Daniel, solo para hacer el alcance, mientras estamos conversando contigo, también revisamos esta imagen de nuestro dron que vuela veloz por los cielos de Valparaíso siguiendo al presidente Boric, que va de vuelta a Cerro Castillo para luego emprender rumbo a Santiago. Claro, entendemos que rápidamente él va a regresar a la capital para entonces seguir ahí con sus actividades. Tengo la duda si en el Congreso hoy, Daniel, ¿tienen de todas maneras sesión durante la tarde o esas están suspendidas las actividades? ¿Perdón? No sé si me alcanzaron a preguntar algo. Sí, no, Daniel, te preguntaba nada más porque había escuchado que hoy, por el horario en que se hizo la cuenta pública, esto iba a permitir que en el Congreso igual tuvieran actividad durante la tarde, ¿es así? No lo sé, tendría que preguntar a ver cómo sigue la actividad luego más tarde, porque claro, efectivamente, además esto se demoró bastante más de lo presupuestado. Sí, es verdad, muy buen punto. Iba a empezar a las 11, iba a durar 1 hora y media, o sea, a las 12:30 supuestamente esto iba a estar listo. Empezó a las 11:25 más o menos, terminó a las 13:45, un discurso de 2 horas 20 aproximadamente, entonces todo se ha atrasado muchísimo más de lo que estaba presupuestado. Hasta ahora ya los parlamentarios me imagino que pensaban que iban a estar almorzando, pero no, están recién saliendo para tener también las reacciones. Y vamos a conversar acá con el ministro de Vivienda, Carlos Montes. ¿Cómo está, ministro? Que durante 30 años estuvo viniendo como parlamentario, como diputado, como senador de esta cuenta pública. He estado en muchas cuentas. Sí, y ahora le toca por primera vez como ministro. Hay un anuncio de 250.000 viviendas durante el periodo del gobierno, y también de un plan de arriendo a precio justo. ¿Qué significa eso? Mire, esta meta de 260.000 es algo que estudiamos bien y tiene fundamento. Mucha gente nos dice, hay que hacer más, quisiéramos hacer más, pero tenemos que cumplir porque es lo más realista, porque hay una serie de factores en contra, el aumento del valor de los insumos, empresas que están debilitadas y tenemos que ver cómo se fortalecen, en fin, y una gran necesidad de la familia, o sea, se dan todos esos factores. Respecto al arriendo justo, es que en muchos países existe un stock que tiene que ser limitado, porque si usted dedica todos los recursos a arriendo y no construye vivienda, los arriendos van a seguir subiendo y subiendo, por mucho que usted tome medidas para que eso no ocurra. Entonces, justo significa tener precios
regulado, que es lo que tiene, por ejemplo, algunos municipios hoy día. Y hay un programa para eso y vamos a ver cómo funciona. ¿Eso significa que el Estado construya propiedades y las vaya entregando en arriendo a estos precios regulados? No solo el Estado, aquí está planteado que sean gobiernos regionales, que sean municipios, entidades sin fines de lucro, el propio Servio también algunas, y ir formando un stock. El compromiso del gobierno es hacer 5.000 al año, ese es el compromiso que hay. Se ha hablado mucho del tema de, también a propósito del debate constitucional, de la garantía de la vivienda propia versus el derecho a la vivienda. ¿Es realista pensar en el derecho a la vivienda propia para todos los chilenos o hay que pensar más bien en que haya stock de vivienda aunque sea por arriendo? La definición que se ve en los textos que se han redactado en la Constitución es en definitiva el derecho a la vivienda, una vivienda digna. Propiedad o no propiedad son discutibles, hay distintos modelos en el mundo. En los sectores más bajos de ingresos la aspiración es propiedad, ya, porque tener algo para la familia, para la edad mayor, para los adultos mayores, en fin, que es muy razonable. Hay otros sectores que pueden vivir de otras maneras, con otras condiciones, pero en definitiva la vivienda digna es un requisito que se va a plantear la Constitución. Esto existe en muchos países, esto no es una cuestión automática, esto es un proceso, una orientación y trabajar en esa dirección. Gracias, senador. Perdón, ministro, tanto la costumbre de decirle senadora Carlos Montes. El ministro de Vivienda, Carlos Montes. Vamos a tomar contacto ahora con... tenemos a varios compañeros, sí, Guillermo San Martín, Antonio Ruiz. Escuchamos a Antonio Ruiz, que se encuentra justamente con el diputado Vamos a dar soluciones concretas. Y respecto a las víctimas del estallido social, el presidente anunció reparación. Reparación significa cheque, pago. Me gustaría que en esa lista de víctimas incluyeran a los que perdieron sus casas, sus fuentes laborales, sus fuentes de soda, sus barrios y también sus lugares donde vivían con su familia. Agradecemos al diputado Jorge Alessandri de la UDI. Está aquí también el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Raúl Soto. No quedan muy conformes en la oposición respecto a los ejes que se habían anticipado, como son en materia de orden público, de seguridad y también de reactivación económica, diputado. Bueno, yo no sé qué cuenta pública vio la oposición, porque desde mi perspectiva y siendo bastante objetivo, creo que fue una cuenta pública brillante. El presidente de la República, Gabriel Boric, se lució, mostró una estatura de Estado, mostró visión de futuro, mostró una hoja de ruta clara, con límites claros en cada uno de los temas. Y se abocó justamente a dar certeza respecto a los grandes temas que hay en el país, a abordar la seguridad pública con Estado de Derecho y con decisión, pero al mismo tiempo con diálogo político para solucionar los grandes problemas de fondo que hay en la macrozona sur, que hay respecto de la crisis migratoria y el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Creo que hay una señal muy potente allí. Se habló también de materias económicas, ¿verdad?, de crecimiento, de inversión, de cómo enfrentar la inflación y rebajar el alto costo de la vida y la mochila de endeudamiento de las familias chilenas. Se habló de la ansiada reforma tributaria para recaudar más y que esos recursos vayan a redistribuirse a los más vulnerables y la clase media de nuestro país. Habló de la postergada reforma previsional que va a ser ingresada en los próximos meses al Parlamento. ¿Suficiente ese piso de 250.000 pesos? Bueno, 250.000 pesos para la PGU es lo que está comprometido y, por cierto, que es un avance muy significativo y que viene también a dar continuidad a lo que ya había comenzado el expresidente Piñera, y hay que decirlo con toda claridad. Pero la reforma de fondo, la reforma estructural para terminar con la AFP y dar paso a un nuevo sistema de seguridad social que entregue y garantice una vejez digna a todos los chilenos es lo que vamos a empezar a trabajar a partir de los próximos meses, y son esos cambios profundos, estructurales, los que van a cambiar la calidad y las condiciones de vida de los chilenos y chilenas, y eso nos vuelve la esperanza al cuerpo, y creo que a partir de ahora todos podemos trabajar en conjunto de forma unida y ojalá transversal, con visión de Estado, para que en este momento histórico que estamos viviendo seamos capaces y estemos a la altura de construir grandes acuerdos en estos grandes temas que son las prioridades de la gente. Le agradecemos al presidente de la Cámara de Diputados. Está aquí también el jefe de la bancada de la democracia Antonio, cristiana. Sí. En la previa, diputado Aedo, te vamos a dejar ahí por de, algunos segundos, Antonio, para retomar el contacto con Daniel Matamala, quien tiene también más reacciones. Daniel. Sí, estamos con el senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque. Senador, muy buenas tardes. ¿Qué nota le pone al discurso del presidente Boric? 4-5. Ya, ¿por qué? Sí. Ahora, mira, hay ciertas cosas que a mí me hubiera gustado que se abordaran. Me parece que el tema de la seguridad en la Araucanía es un tema importante.
Creo que ahí se hubiera esperado tal vez un anuncio más firme respecto de los estados de emergencia. En reactivación económica me hubiera gustado también que hubiese habido, en relación al costo de la vida, en relación a cómo reactivamos el país cuando tenemos probablemente una recesión en cierne, ciertas medidas que fueran en torno a tratar de apuntalar la economía, de que progrese el país, anuncios más específicos respecto de las pymes. Y creo que en materia de seguridad, particularmente me hubiera gustado a mí el retiro del proyecto de indulto. Creo que eso hubiera sido una señal más clara en materia de seguridad. Y bueno, ya las consabidas reformas a la policía, etcétera, que eso estaba ya discutiéndose, a pesar de que el gobierno ha anunciado que iba a haber ciertas mejoras. Hace un llamado hacia tratar de tener un país en unidad hacia el futuro, me parece bien. Y en términos, básicamente hay dos asuntos que me preocuparon y que estuvieron particularmente destacados en la cuenta. Uno, el anuncio de la intervención del gobierno respecto a los medios, que es algo que a mí me preocupa, respecto de determinar que ciertos medios son más plurales que otros, y probablemente el gobierno va a buscar algún mecanismo de financiamiento a esos medios en particular, que me parece que hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando el gobierno se mete en los medios, la libertad de prensa y en el financiamiento, me parece que hay que ponerle un ojo a ese tema en particular. Y por último, en términos políticos, sabemos perfectamente que estamos enfrentando un proceso constitucional donde hay dos posibilidades, y el presidente lo señaló bien, hay dos alternativas, apruebo y rechazo. Sin embargo, no ha señalado una ruta clara respecto de qué pasaría si la opción rechazo eventualmente gana. Hubiese esperado algo más específico en términos de algún tipo de camino para señalar que el gobierno se va a hacer cargo eventualmente de que esa opción, eventualmente si triunfa, el gobierno va a tener que seguir gobernando los 4 años que quedan, y el proceso constituyente va a tener que continuar con el apruebo y con el rechazo. Y me parece que ahí faltó una cierta definición política que hubiera tranquilizado también al país en ese sentido. Muchas gracias, senador. El senador Luciano Cruzcoque conversando con nosotros. Gracias, Daniel. Nos vamos a otro lugar del Congreso y está nuestro compañero Guillermo San Martín, que se encuentra con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Guillermo. Sí, ya se comunicó conmigo, pero prefiero hablar personalmente con él antes de decir nada al respecto. En todo caso, siempre tenemos un diálogo entre los senadores, independientemente del sector político, y por tanto voy a hablar con él. Ya pues. Sí. Muy breve, solamente en nombre de la Convención Constitucional agradecer la invitación a esta instancia tan republicana y solemne que tiene el país. Tal como dijo el presidente, el proceso constituyente se abre desde una crisis política institucional 2019 y se habilita con lo que nos hemos puesto de acuerdo todas y todos, con más democracia, tal como lo dijo el presidente, valorar sus palabras y invitar a las personas a informarse sobre el borrador, el voto el 4 de septiembre. Debemos todas y todos informarnos de forma objetiva para poder decidir a conciencia. Un respaldo por parte del gobierno a lo que ha sido el trabajo de la convención, lo que señaló el presidente, más allá de las críticas que puedan haber surgido en algún minuto, y también haciendo la autocrítica que realiza el propio presidente sobre este trabajo. Sí, por supuesto, siempre valoramos las palabras del presidente porque ha estado siempre apoyando el proceso constituyente. Agradecer también la campaña de información que se ha levantado, que la solicitamos desde la mesa hace un par de semanas, y ya estamos viendo fruto y podemos terminar nuestras 4 semanas y media que nos queda con la confianza que va a seguir un proceso informativo, objetivo, respetando las normas que Contraloría y Consejo para la Transparencia ha aconsejado, y en eso nos da un poco de tranquilidad porque nos extinguimos como órgano el 5 de julio. Se le consulta también respecto al cierre del trabajo de la Convención Constitucional, ceremonias que se van a desarrollar, cómo se puede involucrar a la comunidad. Todavía nos faltan detalles por definir. Desde la mesa directiva hemos acordado la fecha, que sería el 4 de julio. Respecto al acto ciudadano, va a depender todavía de la planificación. Lo hemos aprobado de manera parcial. Tenemos que ahora profundizar los detalles y ver realmente si hay posibilidades concretas de llevarlo a cabo. ¿No es seguro entonces que se vaya a realizar de esa manera? Depende de la actividad que podamos organizar y del presupuesto, por supuesto, siempre que sea austero. Eso porque ha habido algunas críticas a los gastos, entonces por eso la duda de si va a implicar o no mucho gasto de ese tipo. No, tenemos un presupuesto asignado, pero queremos dar, como siempre, las características adecuadas a los actos que hace la Convención.
La inversión que realizamos, participación ciudadana, siempre se ha criticado, no es una novedad, pero lo más importante acá es poder comunicar y entregar correctamente el contenido de la nueva constitución, de la propuesta a la gente, porque lo más importante es el voto informado. Ahí estaba María Elisa Quinteros, la presidenta de la convención, dando su veredicto de lo que había sido este discurso, agradeciendo también la invitación y disipa la duda que teníamos al principio, incluso con Daniel, si habían invitado o no a constituyentes. Algún representante de la Convención Constitucional. Vamos a retomar el contacto con Daniel Matamala, quien tiene más reacciones. Daniel. Sí, estamos con el ministro de Economía, Nicolás Grau, uno de los que quedó con tarea, le puso el presidente. Ministro, buenas tardes. En el tema del gas, dijo que los ministerios de Economía y Energía tienen que preocuparse de la materia. ¿Qué van a hacer concretamente en el tema del gas natural que ha capturado la atención estos últimos días? A propósito de su reportaje, entre otras cosas. Mire, dos cosas anunció importante hoy día el presidente. La primera es decir, bueno, ¿qué podemos hacer respecto a lo que ya pasó? A los recursos que la empresa obtuvo a través de cobrar una tarifa más grande de lo que se esperaba dado el espíritu de la ley. Y para eso la estrategia es CERNAC. CERNAC va a apoyar, va a sumarse una querella que ya habían hecho algunas agrupaciones de consumidores, y el hecho que se sume CERNAC junto con el apoyo del gobierno para fortalecer esa querella aumenta la probabilidad en el fondo de poder obtener algo por ese camino. Que haya compensaciones para los usuarios. Que haya compensaciones, eso es justamente lo que busca esa querella. Y por el otro lado es importante saber qué viene para adelante, ¿no? Y allí, como se ha discutido en la opinión pública, una estrategia posible y que a nuestro juicio del gobierno es la ideal en este caso, es avanzar a la tarificación. Es decir, y mandar un proyecto de ley que lo que va a implicar en la práctica es que va a existir un organismo que va a fijar la tarifa de esta empresa de gas natural. La estrategia que habíamos seguido hasta ahora era un poco distinta. Era decir, mire, vamos a tratar de que la tarifa sea más baja a través de poner un tope a las utilidades. Y lo que sucedió es que la empresa encontró una forma, ¿no es cierto?, de distribuir las utilidades entre distintas empresas asociadas y de esa manera poder cobrar una tarifa más alta de lo que estaba en el espíritu de la ley. Entonces, esto es un cambio bien importante, porque lo que tenía el proyecto del gobierno anterior y lo que se había anunciado hasta ahora por parte también del ministro de Energía era el tema de la regulación, pero aquí derechamente tarificar los precios es un cambio importante. Es un cambio importante que a nuestro juicio soluciona mejor el problema y que, entre otras cosas, es lo que se hace en general en los monopolios naturales. Piense usted transporte público, piense usted sanitaria y también a cierto nivel, aunque un mecanismo un poco distinto en eléctrica. Así que la verdad, la excepcionalidad estaba en el caso del gas natural, y nosotros creemos que hay que pasar de un esquema de regulación más suave, como el que existía ahora, a un esquema de regulación, digamos, más enérgico, más riguroso, que permita que efectivamente las tarifas no suban. Se habló también del gas licuado y de la entrada de ENAP. Se dijo que cerca de 100.000 clientes, 100.000 familias, podrían recibir balones de ENAP a precio justo. ¿Qué significa precio justo y por dónde va a empezar ENAP? Mire, esa es la otra parte del informe de la Fiscalía Nacional Económica, ¿no es cierto?, que abordaba el gas natural y por otro lado el gas licuado. En el caso del gas licuado el problema es un poco distinto y tiene que ver con pocos participantes en estos tres grandes distribuidores que son de los que después pasan a los pequeños distribuidores, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha dicho el Ministerio de Economía es que por un lado vamos a fortalecer la competencia, incluyendo un nuevo actor, que es ENAP. Van a ser 4 horas y además ENAP va a tener eventualmente una coordinación con municipio, en fin. Y por otro lado, también nosotros como gobierno estamos estudiando las recomendaciones que hizo la Fiscalía Nacional Económica respecto a la segunda parte, que tiene que ver con la desintegración del sistema, en el fondo, y que no pueda existir una integración comercial entre las tres grandes empresas y al mismo tiempo los pequeños distribuidores. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Daniel. Ahí está el ministro de Economía, entonces, con este anuncio bastante importante. Cambia la lógica del gobierno en el tema del gas natural y sería derechamente a tarificar los precios a los consumidores. Daniel, vamos a volver contigo, pero retomamos con Antonio Ruiz, que se encuentra con el senador Juan Antonio Coloma, perdón, me confundí con el hijo que es diputado, para escuchar también sus declaraciones. Sí. No sé si, al igual que otros miembros de la oposición, está descontento con el discurso del presidente Gabriel Boric, Antonio. Sí, le agradecemos al senador Juan Antonio Coloma de la UDI y de la oposición en materia de reactivación económica. Hablaba recién el ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Cómo quedan ustedes? ¿Conformes con este discurso? Yo pensé que había dos cosas clave. Cómo se enfrentaba la violencia y el terrorismo. No se usaron las palabras terrorismo. Y la verdad, anunciar 3.000 millones de pesos para enfrentar el crimen organizado en Chile es ridículo. O sea, usted sabe económicamente lo que significa eso. Y en materia de reactivación no se hizo cargo de algo clave. ¿Cómo se enfrenta la inflación? ¿Qué se le dice a los millones de chilenos que ven que las cosas suben todos los días? ¿Cuál es el rol del Estado en eso? ¿Cómo se usa el gasto fiscal en esa materia? Creo que faltó una comprensión total de qué es lo que está haciendo la autoridad frente a un problema de esta naturaleza. Yo pienso que esto más fue un programa de gobierno, no fue una cuenta, ni tampoco hay ejes de cómo se mejora Chile en materia económica. Vienen las reformas estructurales también, senador. Se anuncia ya la reforma previsional con un piso incluso para los mayores de 65
5 años de 250.000. Se recoge un poco también lo que venía trabajando el gobierno anterior. Es continuidad de la PGU, que me parece bien. Aquí hay un esfuerzo que tiene que ser de Estado. Pero mire, no sacamos, o sea, es importante los 250, pero con una inflación galopante, esa plata se va como el agua entre las manos. Entonces aquí lo que hubiera esperado es cuál es el plan, cómo se enfrenta un proceso inflacionario para que todos tengamos claro que esto tenga a disminuir, porque el poder de los impuestos es la inflación. Vamos a llevar en todo lo que sea necesario, pero siempre que haya sentido común y un plan para que las cosas lleguen realmente a los ciudadanos y no se escabullan por la vía de la inflación. Le agradecemos al senador de la UDI, Juan Antonio Coloma de la UDI, las reacciones aquí también en caliente de parte de la oposición. Gracias, Antonio. Claro, y como es usual, ahí depende de qué sector de la vereda política se está hablando, cuál es la evaluación que se hace respecto a una cuenta pública. Vamos ahora a tomar contacto con Guillermo San Martín, quien tiene también ahí más declaraciones a esta hora. Guillermo. Sí, solo un consulta que se va al tiro para allá. ¿Ya? Ministra, disculpe que la moleste, estamos en vivo para Televisión Noticias. Lo que pasa es que estábamos conversando con el colega, solo consultarle respecto a lo que ha sido este balance que hacen ustedes como gobierno, qué es lo que destacaría de lo que fue el mensaje del presidente Gabriel Boric. Bueno, hay dos cosas fundamentales, más allá de las medidas en particular. Nosotros con esto estamos reafirmando nuestro compromiso en torno a transformaciones profundas que hemos comprometido en el programa de gobierno. Nuestro programa de gobierno avanza y estamos trabajando en eso. Y lo segundo, no perdemos de vista las urgencias, porque en nuestro país nos han puesto dos urgencias y dos prioridades como inmediatas, que los temas de seguridad, con medidas concretas, y los temas sobre el costo de la vida. Y hay cuestiones que quizá también empezamos a relevar, como los temas asociados a la salud mental, la salud en general, y además vivienda, que no han estado en el debate público, pero que son heridas todavía abiertas y que también tenemos que ir resolviendo. Y por eso compromiso, por ejemplo, de la construcción de 75.000 viviendas para este año, la apertura de centros de salud, el plan además para las listas de espera, con un plan estratégico para aumentar la resolución de las listas de esperas quirúrgicas, es un mandato al Ministerio de Salud muy concreto. Y además, bueno, todo lo que tiene que ver con educación, particularmente la deuda que tenemos histórica con nuestros profesores, y además la condonación de las deudas como el CAE y todas las deudas por estudiar, que tiene como base fundamental para su financiamiento la reforma tributaria que va a ingresar este mes. Muy bien, pues también se hiciste las 40 horas, que era un proyecto. Este año, evidentemente, se está trabajando en eso. La mesa de trabajo ya parte prontamente para ver el acelerar esta medida, y también con la gradualidad que corresponde. Digo, acelerar respecto desde el punto de vista del trámite legislativo. Las 40 horas es uno de los compromisos programáticos más fundamentales que han planteado no solamente trabajadores, sino que también los niños y niñas de nuestro país. Muchas gracias, ministra. Disculpe y también pedimos la comprensión a los colegas acá. Gracias, Guillermo. Vamos a retomar ahora con Daniel Matamala, que se encuentra con la ministra del Trabajo. Daniel. Sí, con la ministra del Trabajo, Janet Jara. ¿Cómo está, ministra? Otra de las que quedó con harta tarea, le puso el presidente. ¿En agosto entonces finalmente entra la reforma previsional? Sí, así es, quedamos con harta tarea, como usted lo dice, y efectivamente yo creo que con demandas que son muy sentidas y que han estado mucho tiempo postergadas, y dentro de ellas la central sin duda es la reforma previsional. Así que desde ya hemos estado trabajando, Daniel, en los diálogos tripartitos regionales, recorriendo todo el país, entre empleadores, trabajadores y gobierno, así como también en las mesas técnicas entre el Ministerio del Trabajo y Hacienda principalmente, haciendo modelamiento, estudio además de la experiencia comparada y recogiendo la opinión de expertos. Ministra, dijo el presidente hoy día, fue bien enfático, que no se va a tocar ni un peso de los fondos que ya están ahorrados por los trabajadores, eso está claro. ¿Qué pasa con los fondos a futuro? ¿Va a seguir habiendo ahorro individual o todo va a ir a fondos colectivos? Sí, la capitalización sin duda es uno de los elementos que va a estar presente en un sistema de carácter mixto, y nosotros queremos despejar temores al respecto, pero lo que sí yo diría es que lo que nos tenemos que poner de acuerdo es más que todo en cuánta solidaridad vamos a incorporar en nuestro sistema. Yo pondría el debate como al revés, Daniel, porque efectivamente en los últimos 40 años las personas solo han conocido un mecanismo que es la capitalización individual, y que no es consistente con la seguridad social, porque desde la seguridad social lo que se hace es apoyar colectivamente a las personas mayores. Entonces aquí el desafío está puesto no en la mantención de la capitalización individual, sino que al revés, en cuánta solidaridad vamos a lograr ponernos de acuerdo para incorporar
incorporar a nuestro régimen y para mejorar pensiones actuales y futuras. El presidente Boric también habló de que cuando esté en régimen la reforma va a haber una pensión mínima garantizada de 250.000 pesos para todas las personas sobre 65 años. También en las mujeres, porque hoy día las mujeres se jubilan a los 60. ¿Va a ser desde los 65 años que estará esa pensión garantizada? Sí, las mujeres se jubilan desde los 60 en lo que es el pilar contributivo, es decir, a lo que se cotiza y que la gente conoce bien como las AFP, ¿no? Más coloquialmente. Pero en el pilar no contributivo solidario que creó la presidenta Bachelet en el 2008 y que luego ha continuado ahora en una expansión de él con la PGU que se aprobó en el gobierno del presidente Piñera, se jubilan las personas desde los 65 años, hombres y mujeres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este aumento a pensión base universal, es decir, para todas las personas como un derecho social y por un monto de 250.000 pesos va a estar estrechamente ligado al avance de la reforma tributaria, porque el fisco efectivamente para poder invertir más, para poder también dar más apoyo, requiere recursos. Y esta reforma tributaria que busca introducir justicia y el principio de la progresividad de los impuestos, que pague más quien gane más, tiene objetivos sociales y uno de ellos es la pensión básica universal de 250.000 pesos. Usted ha hablado de un sistema mixto en que haya solidaridad, haya también ahorro. ¿Hay algún lugar para las AFPs en ese sistema o los AFPs se van a acabar? Sin duda, uno de nuestros compromisos de gobierno ha sido reformar el sistema de pensiones de acuerdo a la seguridad social y las AFP no han sido consistentes con ese modelo. Hoy día hay un debate instalado en el país, las AFP también han hecho bastante propaganda, digamos, intentando defender los intereses de su negocio, pero claro, nosotros queremos cambiarlo sustantivamente. Y si hubiera algún espacio, eventualmente, ese sería, por cierto, accesorio, no el principal como hacían estos 40 años. Le agradezco mucho, ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, y vamos a pedirle a otro ministro que está por acá, a ver si nos puede acompañar, el ministro Giorgio Jackson, secretario general de la Presidencia. ¿Cómo está, ministro? Que es el que tiene ahora todo el trabajo de enviar los proyectos de ley que se han anunciado por parte del presidente Boric. Le quería partir preguntando por algunas críticas que hay de la oposición que dicen que no fue firme el presidente Boric en el tema de la delincuencia, que no habló de terrorismo, por ejemplo. ¿Faltó más énfasis en esos puntos, el punto de la violencia, que hoy es la mayor preocupación de los chilenos? Yo diría que esta fue una cuenta pública en la que se buscó entregar ciertas certezas en todo ámbito, tanto en el ámbito del desarrollo social, el desarrollo económico y, por cierto, en un aspecto que hoy día es prioritario para las familias chilenas como es el ámbito de la seguridad. Y sin necesariamente frases rimbombantes, el presidente abordó las distintas complejidades que tiene el ámbito de la seguridad, desde la prevención a la persecución, a la inteligencia que se requiere para poder hacer más efectiva la persecución contra el delito y, por lo tanto, la sanción, y también en los problemas de reinserción que se tiene una vez que se cumplen las penas. Entonces creo que desde una política nacional para desbaratar las bandas de crimen organizado hasta planes de inversión para poder tener espacios públicos fortalecidos, poder también ocupar el espacio público como se hizo en Meix para que se desbarataran ciertos lugares donde habían verdaderas mafias metidas, involucradas, aprovechándose también de la situación de vulnerabilidad muchas veces de quienes se instalan en el comercio ambulante. Es que creo que el presidente fue bastante enfático y, sin miedo a equivocarme, cerca de un tercio de las medidas, o prácticamente un 30%, tuvieron que ver o estuvieron vinculadas con el ámbito de hacer de nuestros barrios y nuestras vías un espacio más seguro. Así que yo diría que no le faltó, quizás algunas cosas no eran concorde a lo que algunas personas de la oposición pueden pensar, lo que es legítimo, por ejemplo, el tema control de armas, que fue un tema bastante aplaudido, pero también con cierta controversia, porque el presidente tomó una decisión firme y así lo instruyó a todo su gabinete, que queremos que las situaciones que están pasando en Chile con el abuso y el uso de las armas no llegue a las situaciones que han pasado en otros países, y por eso es que se está instruyendo un proyecto de ley para avanzar hacia la prohibición total de la tenencia de armas en manos de civiles. Dijo también el presidente Boric que tal vez pudieron ser injustos en algunas de las críticas que hicieron, por ejemplo, el manejo de la pandemia del gobierno anterior. ¿Se han dado cuenta en estos 3 meses que era más difícil gobernar tal vez de lo que pensaban cuando estaban en la oposición? Mira, yo creo que si hay algo que caracteriza a nuestro presidente Gabriel Boric es que es una persona muy autocrítica y una persona que no tiene ningún problema con decir cuando siente que ha generado un aprendizaje a partir de una acción previa y que cree que hay que enmendar. Y aquí, frente a toda la oposición, que es mayoría en ambas cámaras, o que al menos no tenemos mayoría nosotros en ambas cámaras, él fue capaz de decir, ¿saben qué? Respecto a estos temas, asumo que a veces nuestras críticas fueron más allá de lo que deberían haber sido. Y creo que eso habla de nobleza, habla de, además, alguien que
que es honesto con lo que piensa, con lo que siente y también con el desarrollo de aprendizaje al momento de estar hoy día conduciendo los destinos del Poder Ejecutivo de nuestra nación. Gracias, ministro. Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, conversando con nosotros. Volvemos con ustedes. Interesante lo que dice el ministro y también la polémica que aborda el senador Coloma cuando él dice esta política nacional contra el crimen organizado, destinar 3.000 millones para aquello, para el presupuesto, para prevención, control y persecución. Él dice, bueno, no alcanza prácticamente para nada si es que se quiere frenar este tipo de bandas organizadas. Va a ser uno de los temas que por supuesto va a generar rencillas durante esta jornada. Claro, especialmente porque el tema de la seguridad sabíamos que era uno de los aspectos en los cuales más iba a estar puesta toda la atención. Le queremos dar las gracias a Daniel Matamala por todo el trabajo realizado, pero también a todo el resto de los compañeros que han estado ahí trabajando en esta primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Antonio Ruiz, Guillermo San Martín, Pedro Garrido, se nos pueden olvidar algunos, Pato Angulo también, que estaba en Cerro Castillo, y a todos los camarógrafos y productores que los acompañaron. Nosotros queremos invitarlos